Partimos de lo siguiente. Dice, dimensionar los tornillos para un recipiente a presión donde se tiene 8 tornillos de material 5.8 con una relación acortamiento-alargamiento de 0.7, un rozamiento de 0.13, un diámetro del agujero vasto y un diámetro de ajuste de 1.2 más 1.3 veces el diámetro. Encontrar el par de ajuste o par de apriete, ¿no? Datos, presión 150 bares, diámetro primitivo, se podría decir, 110 milímetros, ¿no? Relación acortamiento-alargamiento 0.7 y rozamiento de 0.13, ¿no? Y ahí se ve una figura. En este caso se podría decir que este es un recipiente, ¿no? Son dos vistas, ¿no? Por aquí está circulando un fluido o un gas a presión, altas presiones, y obviamente para que no escape, técnicamente está asegurado, ¿no? Puede estar asegurado por soldadura, por, ¿qué se podría decir? Por remaches, cualquier otro método de unión, se podría decir, ¿no? Pero en este caso está unido, ¿no? O asegurado por tornillos. En este caso vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornillos, ¿no? Entonces aquí se ve los tornillos también, cómo se encuentran y demás. Ok. Entonces, ¿no? Aquí se está viendo que este primeramente va a ser 1, ¿no? Esto es se puede decir la salida y esta es la tapa, ¿no? Por tanto, esta es la tapa, ¿no? La cual está tapando el gas, aire, fluido, lo que sea que esté conteniendo altas presiones, ¿no? 150 bars ya es alta presión. Ok, entonces, ¿cómo reconocemos qué tipo de tornillo es? Fácil. Cuando nos da una relación acortamiento-alargamiento, cuando nos da la relación acortamiento-alargamiento, nos da su valor, ¿no? Nos da el valor de la relación acortamiento-alargamiento, estamos hablando de un tornillo de unión. No, TU le voy a poner. Un tornillo de unión. Ahora, generalmente, ¿no? Generalmente, siempre cuando nos dé relación acortamiento-alargamiento, estamos hablando de un tornillo de unión. ¿Ok? Siempre tiene que ser un tornillo de unión. Después puede darles cualquier otro valor, no hay ninguna otra, no les puede dar tal vez otra situación, ¿no? Pero obviamente, les está dando una relación acortamiento-alargamiento y por tanto es un tornillo de unión, ¿no? Ahora, otra forma también de darse cuenta es leyendo el problema, ¿no? Dimensionar tornillos para un recipiente a presión, donde hay 8 tornillos, y si ven la figura, ¿no? Si ven la figura, este plato, o sea, esta tapa está conteniendo una presión, o sea, se están uniendo pieza 1, pieza 2. Y estas dos piezas se están uniendo por tornillos, ¿no? Y al unir, eso quiere decir unión, ¿no? Es la unión. Por eso es un tornillo de unión. Ok. Entonces, primeramente en tornillos de unión, se procede a calcular la fuerza, ¿no? La fuerza del tornillo. En este caso, ¿a qué me voy? Tenemos lo siguiente, ¿no? Primero hacemos un análisis físico, se podría decir, ¿no? Aquí está existiendo una presión, ¿no? Una alta presión, ¿no? Así generalmente es las líneas de presión. Y obviamente la fuerza ha de ser en ese mismo sentido, ¿no? Justo en el punto medio, ¿no? Pero se ha de aplicar una fuerza, ¿no? Entonces, obviamente recordamos, ¿no? Presión, aquí es igual, fuerza sobre área, ¿no? En este caso, el área tiene que ser el área de sección transversal, en este caso sería esta plaquita de acá, su área, ¿no? Su área, que obviamente, si es una tapa circular, el área también ha de ser un círculo, o sea, el área de un círculo. Listo, ya. La fuerza es lo que nosotros necesitamos encontrar. ¿Por qué? Porque esta fuerza, si se dan cuenta, esta fuerza está siendo contenida ¿por quiénes? Por los tornillos, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Estos tornillos están conteniendo una fuerza, ¿no? Aquí tengo mi tornillo y por tanto aquí se va a aplicar una parte de la fuerza. Esto es lo que nosotros vamos a llamar fuerza axial de servicio, F, ¿no? No es esta misma F por si acaso, ¿no? Esto lo vamos a llamar fuerza total, fuerza neta, no hay ningún otro componente. En este caso, fuerza principal, FP esta. Fuerza principal. Listo. Entonces, a cada tornillo se le va a aplicar una fuerza, pero los 8 tornillos, ¿no? Que nos dicen en el inicio, 8 tornillos, están conteniendo
esa fuerza, ¿no? Para dimensionar un tornillo, no aplicamos una fuerza general, aplicamos la fuerza que se aplica en cada tornillo, ¿no? Y repito, en cada tornillo. Entonces, primero calculamos la fuerza principal, ¿no? La fuerza que ha de contener a los 8 tornillos. En este caso, ¿y eso qué es? Presión es igual a 4 veces la fuerza principal entre pi veces el diámetro primitivo, ¿no? O el diámetro del tubo a presión. Entonces, despejamos la fuerza y obviamente encontramos la fuerza total, ¿no? Que circula por que está conteniendo, digamos, los tornillos, la total. Ahora, nos pasamos a calcular la fuerza axial de servicio en cada tornillo. La fuerza axial de servicio es esta fuerza F. Es la fuerza que se aplica en cada tornillo. Y repito, en cada tornillo. Entonces, repasando, tenemos que la fuerza axial de servicio en cada tornillo ha de ser a la fuerza total, ¿no? La fuerza total aplicada, dividido entre el número de tornillos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que procede a hacer ahora? Encontramos la fuerza axial de servicio, ¿no? Esta fuerza axial de servicio, que es la fuerza que se aplica a cada tornillo. Por tanto, con esa fuerza se dimensiona cada tornillo. Cuando nos da un material así como nos está dando en este caso un material con punto 5.8, eso nos dice que es la multiplicación del primer dígito, ¿no? El esfuerzo de rotura es la multiplicación del primer dígito, ¿no? Es el primer dígito, el 5, por 100 en newtons milímetro cuadrado. Y el esfuerzo se podría decir, no es el esfuerzo de aplastamiento, es de ser la multiplicación de ambos dígitos multiplicados por 10. Eso es el esfuerzo sigma sub S. O en otros libros, ¿no? En otra bibliografía también le coloca sigma sub Fy. Ya. Entonces, por tanto, si este es mi sigma sub B y este es mi sigma sub Fy, estos son los dos esfuerzos que se pueden encontrar de cada uno. ¿Ya? Ok. Entonces, para el esfuerzo del cálculo admisible, siempre se aplica, ¿no? Y aquí nos está diciendo, no nos está diciendo nada sobre la relación, ¿no? Pero en este caso, para encontrar el esfuerzo admisible, se utiliza dos fórmulas, ¿no? Obviamente es sigma sub z admisible, que es igual a 0.6 veces, ¿no? Que es la misma que tenemos acá, o 0.3. Mi ratón está un poco... Espérame un ratito. Ok. Entonces, el esfuerzo sigma sub z admisible es 0.6 o 0.3 veces el sigma sub S, o también conocido en otras bibliografías, ¿no? El sigma sub S también está conocido en el Decker, también lo utiliza como sigma sub Fy. Pueden utilizar cualquiera de las nomenclaturas, no hay ningún inconveniente. ¿No? ¿Cuándo es 0.6 y cuándo es 0.13? No, esa es la pregunta principal. Se determina cómo. 0.6 nos está diciendo que es dinámico, se podría decir, ¿no? Y esto es estático. ¿A qué me voy? Cuando nosotros hacemos el análisis, ¿no? Cuando nosotros hacemos el análisis, por ejemplo, imagínense, aquí está en el transcurrir del tiempo, ¿no? El tiempo, en un eje, y en el otro eje va a estar nuestra fuerza. ¿No? Entonces, aquí una fuerza, ¿no? Entonces, aquí se va a encontrar nuestra fuerza axial de servicio, ¿no?
F. Entonces, esta fuerza o bien ha de tener un desplazamiento lineal, ¿no? O sea, que no va a variar en el tiempo, o bien puede tener una relación variable. ¿A qué voy? Que ha de tener un punto máximo, ¿no? Un máximo, y también ha de tener un mínimo. Esto generalmente se lo hace cuando es, este estudio generalmente es para carga, para análisis a fatiga, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene altos y bajos, y el F, que nosotros estaríamos considerando, es como si fuera un promedio, ¿no? Un promedio. Entonces, nos vamos a lo siguiente, que cuando existe altos, bajos, ¿no? O sea, máximos, mínimos, y estamos trabajando con el promedio, se considera que es dinámico. Cuando estamos lineal, o sea, no varías respecto al tiempo, se considera que es estático. Ahora, con esas consideraciones nosotros recordamos lo siguiente, estamos hablando de una presión, ¿no? Dicha presión, o sea, eh, pensemos, o sea, a ver, hagamos un análisis, pues recordemos, imaginemos que es una tapa, pongámonos el ejemplo que tal vez sea la tapa de un tubo de escape, por ejemplo. Entonces, en un vehículo, al salir el tubo de escape, por ejemplo, en los camiones que utilizan diésel, bota harto humo cuando está arrancando, ¿no? Entonces, a veces bota con tal fuerza que es una carga elevada, o sea, un punto máximo, y a veces bota con una fuerza pequeña, ¿no? Que a veces es un punto mínimo, ¿no? O sea, existe, si nosotros hacemos una variación en el tiempo, puedes tener cargas máximas como también puntos mínimos, y el estudio no se trabaja ni con el máximo ni con el mínimo, se trabaja con el medio, o sea, con el promedio, ¿no? En este caso estamos haciendo una etapa a presión. Nos da una presión, pero seamos sinceros, si hacemos un estudio, por ejemplo, los que ya han llevado fluidos, han hecho al laboratorio de fluidos, por ejemplo, esa misma presión no te ha de botar en el constante del tiempo, ¿no? Si tal vez han hecho el laboratorio uno de mecánica de fluidos, si más no me acuerdo, creo que soplar un tubo de Venturi. Entonces, dicho tubo de Venturi a veces llega a puntos más elevados y luego cuando no hay constante presión, se disminuye, ¿no? Y luego otro estudiante viene, sopla otra vez y obviamente vuelve a llegar al mismo punto, o a veces menos o a veces más, ¿no? Pero hay un punto máximo y también hay un punto mínimo. Ok, entonces, lo mismo puede suceder en este caso, ¿no? Por eso siempre es más recomendable dimensionar para tipos dinámicos, ¿no? O sea, para puntos máximos. En este caso estaríamos hablando para 0.6, ¿ok? Entonces, por eso generalmente se trabaja con 0.6. Raros son los casos, ¿no? Y repito, raros son los casos en los que a veces se trabaja para un tipo de diseño estático, con 0.3. Pero obviamente también es posible, ¿no? Tal vez es uno donde generalmente no va a estar trabajando, ¿no? Simplemente está soportando una carga, un peso específico. Por ejemplo, tal vez si es no lo sé, tal vez es un eje que está unido a otro eje y tal vez no está trabajando a velocidad, simplemente están unidos, pero están soportando un peso específico, o tal vez es la unión de vigas de estructuras metálicas donde tal vez están soportando un peso en específico también, ¿no? Y en ese caso es estático, porque obviamente no ha de variar en el tiempo, esa carga de ser constante, ¿no? Porque está diseñado para un peso específico, ¿no? Pero obviamente si fuera esa misma viga tal vez, y obviamente sería diseñada para tal vez para los puentes, o tal vez para, por ejemplo, el puente de ahora, ¿no? El puente que está en en la Ejército, ¿no? Ese puente, por ejemplo, a veces hay hartos autos circulando, ¿no? Se puede decir que hay 10 vehículos circulando por el puente, ¿no? A veces hay un vehículo, a veces hay 15 vehículos circulando por el puente al mismo tiempo, ¿no? En diferentes direcciones, tal vez unos están yendo de subida, otros están yendo de bajada, pero obviamente varía, ¿no? Y ahí es cuando hacemos un diseño dinámico, o sea, a eso me voy. Esa es la aplicación que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, con esa explicación, ¿no? Recapitulando, por tanto, despejamos, ¿no? Encontramos el esfuerzo
el esfuerzo admisible, ¿no? El sigma sub z admisible. Obviamente, por concepto, dicho esfuerzo, que es el de diseño, o sea, el esfuerzo máximo, el admisible, obviamente el calculado tiene que ser menor, ¿no? Por eso el admisible es mayor o igual. En el peor de los casos tiene que ser igual. Como no se está dando ni, como nosotros necesitamos encontrar, ¿no? No tenemos el área del núcleo, ¿no? A sub k, área del núcleo del tornillo. Entonces, despejamos el área del núcleo considerando que es una igualdad, ¿no? Estamos trabajando un punto máximo, ¿no? Un punto máximo. Entonces, después de hacer esto, nos vamos a la tabla 30, ¿no? En la tabla 30, para un punto un punto mínimo, o sea, esta área del núcleo, ¿no? Vamos a la tabla 30, esta es la tabla 30, ¿no? Es la que tienen en el Decker, y dice rosca normal y rosca fina. Generalmente en tornillos de unión usamos una rosca normal, porque eso no ha de cambiarse, ¿no? O sea, no es se podría decir, no es un elemento importante en el diseño. ¿A qué voy? Generalmente para unión, para unir una tapa a cierta presión, obviamente eso se va a quedar constante, no hay necesidad de cambiarlo, bueno, se va a cambiar cuando los tornillos estén oxidados en diferentes situaciones, pero eso será de aquí a 20 años, y eso tal vez 15 años también, o 10 años, ¿no? Pero obviamente no es importante. Pero generalmente en tornillos de potencia, y ahí es el detalle, ¿no? Tornillos de potencia, avance, que están diseñados para transmitir una fuerza, eso es lo que los caracteriza, transmiten una fuerza, ¿no? O una presión, se podría decir también, pero ellos son importantes porque son un elemento fundamental en una máquina, porque transmiten una fuerza, ¿no? En el otro caso solo unen. A veces son importantes, a veces no son importantes, tal vez son uniones relevantes o irrelevantes, por ejemplo, uniones de diferentes ejes o como tipo acoples, con tornillos también, pero no es tan trascendente, se podría decir, ¿no? Pero a eso me voy. Generalmente cuando es importante se utiliza una rosca fina y cuando no es tan trascendente se utiliza una rosca normal. Comúnmente en los tornillos de unión casi no se le da una trascendencia importante, por tanto se utiliza una rosca normal. Con el área del núcleo, nosotros vamos a la tabla y buscamos en esta columna de acá, en esta columna de A sub K, en milímetros al cuadrado, dos puntos. En este caso tenemos 74.24. Encontramos el punto inmediato inferior, que en este caso sería 52.3, y el punto inmediato superior, que en este caso es 76.3. ¿Ok? Lo vamos a hacer zoom para que se vea con mejor forma. Ok. No, el máximo y el máximo, el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, técnicamente por concepto, ¿no? Recordemos, por concepto, sigma sub z admisible ha de ser mayor o igual a la fuerza entre el área del núcleo. He encontrado el área del núcleo para cuando estos dos son iguales, ¿no? Iguales. Entonces, si yo escojo un valor mayor al encontrado, ¿no? O sea, incremento 1, ¿no? El máximo. Entonces, si subo, obviamente, como es una división, se aplica una relación proporcional. Esta fracción ha de disminuir. Y si, por tanto, yo tal vez escojo un área del núcleo menor, por tanto, esta relación, esta división ha de aumentar, ¿no? Por eso son inversamente proporcional. ¿Qué es lo que me conviene? Técnicamente dijimos que sigma sub z admisible es mayor o, y en el peor de los casos, igual al esfuerzo sobre el área del núcleo. Me conviene que esto disminuya. ¿Por qué? Porque al disminuir, obviamente va a seguir siendo mayor. O sea, va a ser mayor totalmente, no va a ser igual. Y eso es lo que me conviene. No me conviene que aumente, porque al aumentar, obviamente se puede hasta invertir, ¿no? Y eso técnicamente está mal. Obviamente hay que emplear otro material en el tornillo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Por tanto, nosotros decidimos que esto disminuya y por tanto el área del núcleo tiene que aumentar. Entonces, directamente me voy al inmediato superior. Pero si se dan cuenta, si nos damos cuenta, el calculado era 74.24. Y obviamente el del catálogo, se podría decir, ¿no? Porque obviamente son tablas generales que hace muchos años hay, pero ahora hay muchos diferentes tipos de tablas. Y en este caso tampoco ya no vienen en milímetros. Si ustedes van a la ferretería, les venden los tornillos en pulgadas,
Entonces, obviamente el área del núcleo se puede encontrar, ¿no? Es calculable, pero, ¿no? Pero, obviamente esto también, ¿no? Entonces, si es 74 punto algo. Y aquí tengo el inmediato superior, ¿no? Es 76.3. Y obviamente la diferencia, ¿cuánto es? Es pequeñísima, prácticamente se podría decir que son iguales. Entonces, es más recomendable siempre saltarse dos, ¿no? O sea, este no, y me voy al siguiente, 144. Y por tanto, estos han de ser sus valores. Para el 144, relación diámetro-radio 55, radio de 289, diámetro del núcleo, diámetro medio, diámetro, el paso, el diámetro del tornillo y obviamente el tipo de rosca M, rosca métrica con diámetro del tornillo 16, paso 2, diámetro medio, diámetro del núcleo, relación diámetro radio, área del núcleo y a su vez área de la sección del núcleo, ¿no? Entonces, mi área del núcleo automáticamente ha de ser igual a 144 milímetros al cuadrado, ¿no? Donde mi diámetro es 16, el paso es 2, y obviamente el diámetro 2, el diámetro 3, todas esas características tienen que copiarlas, ¿no? Obviamente cuando ya hayan resuelto por lo menos 2, 3 ejercicios, se van a dar cuenta que no necesitamos todos los valores, simplemente necesitamos unos cuantos, unos cuantos. Ok, esta parte se ha entendido porque yo necesito que lo entiendan. Si no lo han entendido esto, desde aquí, porque aquí es donde se cometen los errores garrafales. Bueno, si nadie dice nada, supongo que se debe entender. Ah, sí, Dime. el AK tiene que ser mayor siempre que la fuerza. Claro, el AK mayor que la fuerza. No, no, no. Mayor que el calculado anteriormente. O sea, el que hemos calculado. Por eso. Explico otra vuelta. Nos hemos basado en una igualdad. Hemos dicho que el sigma sub z admisible va a ser igual, porque técnicamente tiene que ser mayor o igual a la fuerza. La fuerza es constante, ¿no? No podemos variar la fuerza que tenemos, a donde estamos aplicando los tornillos. No se puede variar, es constante. Entonces, el área del núcleo, nosotros hemos calculado un valor del área del núcleo. Ahora, a ese valor no vamos a encontrar ese mismo valor. Y si es que vamos a encontrar, va a ser próximo, parecido, así como este 74 milímetros cuadrado que hemos encontrado, ¿no? Entonces, si nosotros incrementamos el valor del área del núcleo, ¿no? Por eso les explico, si nosotros incrementamos el valor del área del núcleo por relación proporcional, al dividirlo entre una constante, se divide entre un valor que va incrementando, obviamente dicha división, su equivalente a de disminuir, ¿no? Eso es por relaciones matemáticas, es relación inversamente proporcional. Pero si nosotros disminuimos el valor del área del núcleo, ¿no? Que hemos encontrado anteriormente, o sea, del valor que hemos encontrado, trabajamos con valores menores, obviamente esta división entre la constante y el área del núcleo ha de aumentar, o sea, ha de incrementarse esa división. Y a nosotros no nos conviene que incremente porque tiene que ser siempre mayor. El admisible tiene que ser siempre mayor a esta división. Por tanto, tenemos que incrementar el área del núcleo para que la división disminuya y de esa forma incremente. Tal vez lo que le estoy diciendo es muy teórico. A ver, vamos a la siguiente explicación. 1 dividido entre 0.1. ¿A cuánto es? Pregunta fácil. 1 dividido entre 0.1. 10. 10. Exacto. Ahora, 0.1 es mayor que 0.01. Entonces, 1 dividido entre 0.01. ¿A cuánto es? 100. Exacto. Entonces, ¿estoy incrementando, estoy trabajando con valores mayores a 0.1? No, estoy trabajando con valores menores a 0.1. Y si se dan cuenta, la división para un 1 constante, ¿no? Es constante, está incrementando, ¿no? De 10 a incrementa a 100. Pero ¿qué pasaría si trabajara con 0.5? 0.5 es mayor a 0.1, ¿no? Aquí ya se invierte. Entonces, yo divido 1 entre 0.5, ¿a cuánto es? 2. Exacto, 2. Entonces, de 10 he disminuido
a 2. Y lo que yo quiero es que disminuya. Por eso trabajo siempre con valores mayores. Ahí está el ejemplo. Más fácil para explicarles y que entiendan esa parte. Ahora sí se logra entender. Ya, profe. Ya, se va a acabar el Zoom. Entran con el mismo enlace. Sí se acaba. Ok. Una vez encontrando, obviamente trabajo para DIN 13, ¿no? ISO DIN 13, rosca normal, M16, métrica, obviamente, porque es M. Copio los valores, diámetro, diámetro medio, diámetro del núcleo, relación diámetro-radio, área del núcleo, y el paso, y a su vez el área de la sección del núcleo. Y empiezo el cálculo de fuerzas. Cálculo de fuerzas. Hasta acá, hasta encontrar el valor del tornillo, varía. ¿A qué me voy? Tal vez no nos va a dar una presión. A veces no da la presión. A veces simplemente te da, tenemos una rosca métrica M12 que se emplea para sujetar un recipiente a presión soportada por 6 tornillos, por ejemplo. 6 tornillos. Listo. Encontrar, verificar si esta rosca de soportar y demás situaciones, todo, o sea, lo mismo, nos va a pedir igual, lo que nos pide aquí, verificar, encontrar el par de ajuste, verificar de las 4 maneras mostradas en clases, o sea, les va a valer. O el Inge bien les da una presión, o una fuerza, un momento torsor, una velocidad, el detalle es que con los que los da, con lo que les está dando, ustedes tienen que encontrar una fuerza total, fuerza neta, fuerza principal, o como ustedes quieran llamar. Y eso siempre la dividen entre el número de tornillos para encontrar la fuerza en cada tornillo, ¿no? Siempre ese es el paso. O bien les va a dar valores para encontrar una fuerza, o bien les va a dar las dimensiones del tornillo y les va a pedir que verifiquen. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos al inverso. O sea, ¿qué me voy? En este caso, si les daría, por ejemplo, ¿no? Si les daría esto, tenemos una rosca M16, entonces M16. Lo primero que hago es encontrar el área del núcleo. Obviamente me va a dar el material del tornillo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sigma sub z admisible, ¿no? Admisible ha de ser mayor o igual a una fuerza entre un área del núcleo. Obviamente, en este caso, mi área del núcleo es lo que yo tengo, lo que yo conozco, ¿no? Porque me está dando el tornillo. En mi sigma sub z, por el material del tornillo, también voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trabajo igual, como si fuera una igualdad, si fueran iguales. ¿Y qué hago? Entonces, despejo fuerza, ha de ser igual al sigma sub z admisible, multiplicado por el área del tornillo. Y obviamente encuentro una fuerza de servicio, una fuerza axial de servicio, pero esta fuerza se aplica en cada tornillo, ¿no? Y obviamente, manteniendo la igualdad, esta fuerza, ¿no? Esta fuerza ha de ser siempre menor o igual a la multiplicación del sigma sub z admisible multiplicado por el área del tornillo. O sea, ¿a qué me voy? Voy a encontrar una fuerza axial de servicio. Esta fuerza axial de servicio la voy a multiplicar por el número de tornillos. Y voy a encontrar una fuerza principal. Entonces, esta fuerza principal va a ser la máxima que encuentro. Entonces, obviamente, a esta fuerza que he calculado, yo me asigno un valor inmediato superior. Tal vez me da 13.5 kilonewtons. Entonces, yo decir trabajar con 14 kilonewtons. Listo, lo estoy redondeando a un inmediato número entero superior. Tal vez me da 13.23 kilonewtons, entonces yo decido redondearlo a 14. El detalle es, o bien les da el tornillo y ustedes tienen que encontrar la fuerza, o bien, ¿no? O bien les da los datos para encontrar la fuerza y ustedes encuentran el tornillo. Eso es las dos posibilidades en las cuales ha de variar. O tal vez les da la fuerza, el tornillo, y les pide establezca el material del tornillo, tal vez, ¿no? Entonces, obviamente, igual, ustedes dicen que es igual, divide, ven si es 0.6 o 0.3. Este sigma a su vez, según tablas, pueden explicar si ha de variar o no ha de variar. Obviamente, aquí hay una tabla también en la que se les pueda mostrar.
¿Cuáles son las características? Creo que está aquí o creo que no está aquí. No, no está aquí. Les voy a mostrar más datos con el Decker, pero igual hay una tabla donde se ve los diferentes tipos de materiales que tienen los tornillos, ¿no? 5.8, 5.6, 6.6, 7.2, si más no me equivoco, 8.2 también creo que hay 10.2 igual de igual manera, creo que hay 9.4, creo que también hay. ¿No? Pero obviamente así puede dar. Y hasta aquí varía, ¿no? La clave es que tengan. ¿Qué tienen que tener? ¿No? Si se han dado cuenta. Fuerza axial de servicio, medidas del tornillo, o sea, M tantos, ¿no? O puede ser tal vez trapezoidal o diente de sierra, no lo sé, pero obviamente tienen que tener su diámetro, paso y demás características. Y también tienen que tener el sigma sub z admisible. Eso es los tres cositas que tienen que encontrar. Fuerza axial de servicio, repito, fuerza axial de servicio, características del tornillo, sigma sub z admisible. Listo. Ahora, una vez encontrado todas esas tres características, recién proceden a hacer el cálculo de fuerzas. Existe 4 fuerzas, ¿no? 4 fuerzas. Fuerza diferencial, fuerza máxima, fuerza mínima y obviamente la fuerza de servicio. 4 fuerzas. Tienen la fuerza de servicio, pueden encontrar diferencial, máxima, mínima. Y las encontramos de la siguiente manera. No, ahorita vamos a ir encontrando una por una. Fuerza diferencial. La fuerza diferencial es igual a la fuerza de servicio multiplicada entre la relación acortamiento-alargamiento dividido entre 1 más la relación acortamiento-alargamiento. Reemplazo el valor de mi fuerza, es la relación acortamiento-alargamiento, que es 0.7, y encuentro la fuerza diferencial. Listo, ya encontré la primera fuerza. Fuerza, me olvidaba, fuerza previa. Cierto, me olvidaba la fuerza previa, F sub B. La fuerza previa, ¿no? La fuerza previa, según la figura 107, esta figura 107, esta tabla de acá, ¿no? Ese es. Tenemos en una columna el diámetro de la rosca, diámetro, y en otra la tensión de apriete, sigma sub n, ¿no? Que obviamente este sigma sub n no nos da, pero sí tenemos, por eso tenemos, como tenemos ya el diámetro del tornillo, ¿no? El diámetro del tornillo, yo establezco una línea, si supongamos que en este caso es M16, entonces suponemos que aproximadamente va a estar acá. Ojo, esto es 16. Entonces, aquí vamos a encontrar un punto mínimo y aquí vamos a encontrar un punto máximo. O sea, un sigma sub n máximo. Y aquí vamos a encontrar un sigma sub n mínimo. ¿No? Entonces, tienen que indicar cuánto es cada uno. A ver, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo? Aproximadamente, según tanteo, ¿cuánto le calculan? ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el mínimo? Ya. De este diagramito. El máximo sería 260. Exacto. 260 newtons milímetro cuadrado. ¿Y el mínimo? 140. Milímetro cuadrado. Listo. Aproximaciones que, si bien se dan cuenta, con la hojita impresa y demás, es fácil de darse cuenta. Si solo tuvieran la hoja en vista, o sea, en un documento, tienen que trazarse, ver aproximadamente, tal vez tienen que hacer divisiones, ¿no? 5 divisiones, así, ver cuánto subiendo, así. Porque el Inge un día en clase lo dijo sincero, el Inge, ¿no? Yo les comento, ¿no? Fue sincero cuando dijo lo siguiente. Ingenieros son, tienen que saber aproximar algún valor certero en gráficas. Bueno, está bien, Inge, ¿no? Porque obviamente estos valores revisan. Si estos valores están mal aproximados, les pone un mal. Y todo lo demás les va a poner mal, 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 mal. Y de ahí ven su nota 10, 15. ¿No? Estos valores el INGE puede variar un poquito, dice. Ya, tal vez le va a poner 262, ya, ¿quién es el exacto? Así, listo, perfecto. Esto 145, listo, ya, no les va a decir mucho. Pero que le pongan 250, ya, pues es mucha diferencia. Tal vez le van a poner aquí 150, también mal les va a decir. O sea, está mal, así de simple, mal les va a decir, ¿no? Y así es el INGE, pues, o sea, ustedes
Estas cositas, tablas, mejor si se las llevan impresas o tienen impreso en sus hojas para que puedan manejar fácilmente con comodidad cuál es el valor aproximadamente exacto, ¿no? Entonces, con eso, ya mira, aproximadamente para mí es 265 y 205 para 16, ¿no? No, 265 y 145, ¿no? Entonces, el sigma sub n ha de ser el mínimo más el máximo.